para el día de hoy. Iniciamos con un proceso de contextualización. Todo el conjunto de objetivos y propósitos que se plantearon para llegar a un resultado satisfactorio de este proyecto. En base a todo este conjunto, pues vamos a entrar en contexto de todo lo que representa la piscicultura y todo el ámbito agroindustrial que está representando en nuestro país. Colombia está localizado en un punto en donde tiene muchísima biodiversidad. Todo este conjunto de recursos naturales lo hace de que estas prácticas tengan un gran auge y un resultado satisfactorio dentro de su producción. Además, cabe mencionar que todo este conjunto de técnicas piscícolas provienen de enseñanza de otros países. Entonces, aquí en nuestro país, abarcaron todo ese conjunto de métodos que aplican en otros países y lo están elaborando aquí en nuestro país. Cabe mencionar que todo este conjunto de sistemas piscícolas, de acuerdo a la cantidad de producción, de acuerdo a la cantidad de especies de peces, tienen un conjunto de caracterizaciones. Todas estas características las hace muy diferentes. Además, con todo este proceso que ha conllevado el cambio climático, ha existido una alteración en los ecosistemas. Todas estas alteraciones pues están afectando todo este proceso de crianza de peces, en donde además se ve reflejado principalmente en la muerte de ellos. Otro ítem a tener en cuenta, que la calidad del agua es un factor muy importante en el desarrollo de este proceso. La calidad del agua, digamos que es el factor principal para llevar un resultado satisfactorio. Otro proceso que cuando existe un capital invertido se requiere sacar la mayor producción. Entonces, esa producción hay que acondicionar todos esos sistemas y estos sistemas para tener ese capital, ese producto de buena calidad. Aquí en esta parte podemos ver una tendencia de lo que es el consumo de pescado. Cabe resaltar que las fuentes acuícolas colombianas, lo que son embalses, ríos, etcétera, todos estos embalses, por muchas prácticas que se están realizando en la extracción de ciertos metales, muchas prácticas que están afectando la geología, todo este conjunto de productos químicos están contaminando estas fuentes de agua. Es por esto que la piscicultura de manera artesanal está tomando una tendencia muy alta. Aquí en esta información dada por el Ministerio de Agricultura nos dice la tendencia que está teniendo el consumo de pescado a nivel internacional. Además, cómo el consumo mundial de pescado, de pesca silvestre, o sea, aquí están haciendo una relación, cómo está decrementando la pesca silvestre y cómo está aumentando la pesca a nivel artesanal, o sea, no dentro de su ámbito natural. Otro proceso, entonces, todo esto es gracias a esas actividades de explotación minera que se están presentando, están contaminando los afluentes hídricos y está haciendo de que el consumo de pescado, de pesca silvestre, está decrementando. ¿Por qué? Porque están afectando mucho a la salud. Contiene mucho mercurio y otros metales que, según estudios que han realizado, afectan de manera directa a la salud del ser humano. En esta gráfica nos hace el Ministerio, la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca nos hace una tendencia del diagnóstico del estado de la acuicultura en Colombia. Desde 1950 hasta 2030 están realizando una proyección bastante alta. De hecho, en estos momentos acabo de participar en un proyecto de
de aumentar la capacidad productiva en la asociación donde desarrollé este trabajo de grado. En base a todo este conjunto, este contexto, para llegar al propósito que se quiere, se plantearon un conjunto de objetivos, en donde este conjunto de objetivos nos conlleva a desarrollar todo el proceso, todo el propósito que se tiene con estos campesinos. Estos campesinos, la localización de este proyecto está realizada en el municipio de Morroa, en el departamento de Sucre, en donde esta asociación, que se llama Aso Maracay, tiene aproximadamente 7 años de estar dedicada a estas prácticas piscícolas. Entonces, mediante un conjunto, digamos que de acciones anormales se les presenta en el desarrollo de estos peces. Y esto se ve afectado a nivel general en todo el producto, la calidad del producto y las pérdidas económicas principalmente. Entonces, se diagnosticó las condiciones de los reservorios piscícolas y la metodología, enlistando un conjunto de recursos con que ellos cuentan. Se propone a diseñar el sistema de monitoreo con unas características muy importantes: fácil manejo, conectividad acorde a los recursos tecnológicos, implementar y validar todo el funcionamiento y tomar los datos respectivos, evaluar si los criterios de medición están dentro de los umbrales establecidos. Entonces, todo este conjunto de objetivos nos llevó a plantear esta metodología de trabajo. La metodología de trabajo, pues, consistió, digamos, lo puedo definir en 3 etapas macro, que son la evaluación, plantear el modelo y pues tener ya el recurso dentro de la medición. Entonces, en esta parte iniciamos un proceso de inspección. Este proceso de inspección se realizó de manera directa e indirecta, desarrollando un conjunto de preguntas, una encuesta con un conjunto de preguntas para identificar toda esta necesidad. Se hizo el proceso de la tabulación de los datos. En base a toda esta tabulación de datos, se entró en contexto, buscando lo que es el estado del arte, todo el conjunto teórico que conlleva, que define todas estas prácticas piscícolas y el tema de la calidad del agua. Después de eso, se procedió al proceso de diseño. Se enlistaron el conjunto de materiales y componentes, teniendo en cuenta las características importantes. Aparte del bajo costo, se tuvieron otras consideraciones como el margen de error, lo que es la exactitud y la precisión de todo esto, y luego se empezó lo que es la implementación. En esta implementación se organizaron todo el conjunto de etapas, se validó el sistema en casa y se tuvieron unos resultados. Todos estos resultados cada día en aras de mejorar todo el proceso que se ha desarrollado. En base a toda esta metodología procedemos a lo que es el diseño del sistema. El diseño del sistema está conformado por una placa central, lo que es el Arduino. El criterio de selección de esta placa, porque tiene un conjunto de entradas acorde a los dispositivos que se quieren conectar a ellos. Y además que se tiene otro conjunto de entradas analógicas y digitales para incluir otro mecanismo de medición, otra variable bastante importante. Este Arduino, además, por el conjunto de memoria, pues las presenta unas características muy fundamentales para el propósito que se quiere. Ya como esto es una propuesta, ya cuando propósito a nivel industrial, se evalúa la factibilidad de este sistema embebido y se procede a cambiar porque ya se cuenta con unos recursos. Todo lo adecuamos acorde a los recursos que nosotros tengamos. Todo este proceso requiere de una alimentación. Las características fundamentales del proyecto tiene que ser una alimentación autónoma. Por eso se enlistó un conjunto, se diseña un sistema fotovoltaico. Es todo este diseño fotovoltaico conllevando a satisfacer toda la demanda del sistema. Luego, la comunicación hombre-máquina, digamos que es un proceso muy importante dentro de la automatización industrial y dentro de todo este conjunto de procesos inteligentes. Como el propósito fue buscar, le dice, acorde a las necesidades de conectividad, los recursos tecnológicos, la infraestructura tecnológica de comunicación, a internet y a ciertas tecnologías de comunicación, se ve bastante limitada
por el área donde se encuentra localizada el proyecto. Se encuentra en una área apartada, es por ello que conlleva a realizar este proceso de comunicación utilizando una tecnología SM, que es una tecnología que tiene la misma funcionalidad de un teléfono, y a partir de un mensaje de texto nos llega esa información al teléfono móvil, informando alguna anomalía, informando cómo está la medición de la variable durante ciertos periodos del día que se establecieron. Luego en esta parte se tiene una visualización de la información. Esta es una visualización inmediata. Esta visualización inmediata es si yo quiero, dentro de los periodos establecidos, no sé cómo está el pH, la temperatura, etcétera, pues yo puedo ir y mirar el sistema cómo está. Luego este conjunto de registro de información se registró a partir de unos módulos. Ese módulo SD, el módulo SD nos registró la información requerida, se configuró para cuando se necesite validar todo ese proceso, mirar el comportamiento de la variable. Ahí nosotros tenemos esa información. Luego, en el proceso de captación de la información, esta captación de la información se diagnostica todo el conjunto de sensores acorde a las características de asequibilidad, si son asequibles o no, si estaban encontrados en Colombia o no, y se empezó a hacer todo el conjunto de relación, cuál estaba más acorde, digamos, que a las características necesarias. Pero los sensores utilizados eran los más comerciales, los que se encontraban en algunas partes estaban agotados, y todo este conjunto, digamos que de proceso, todo este conjunto se tuvieron en cuenta y se adecuó acorde a lo que se requiere. Entonces luego se planteó todo el conjunto de la lógica, lo que es la definición de las variables, la lectura de los pines, cómo funciona, cómo es la medición de esos sensores, cómo realiza la relación de conversión, todo este conjunto. Se hizo un análisis muy detallado y se llegó a la conclusión del desarrollo de la lógica del proyecto con unos resultados muy satisfactorios. A partir de todo esto se determina esta captación de información de todo el estudio que se realizó. Se determinó que las variables más importantes que influyen en los cultivos de peces son la temperatura, la turbidez, el oxígeno disuelto y los grados de suciedad, y el pH, perdón. Cada uno de estos, cuando existe una alteración fuera del umbral, va a afectar el cultivo de peces y puede conllevar a resultados como es la muerte de ellos. A veces se afecta el proceso de crecimiento, como estos son unos peces que le están suministrando una dieta alimentaria. Esta dieta alimentaria está muy limitada, de acuerdo a los periodos de tiempo, 5 meses, los peces deben de pesar tantos kilos, y luego de ahí se genera unas pérdidas. Todo este conjunto de condiciones, de mecanismos se tuvieron en cuenta. Entonces, luego, en base a todo otro proceso de recolección de información, de estudios que se hicieron, se determina que el oxígeno es una de las variables más importantes en el cultivo de peces. ¿Por qué? Porque gracias a este oxígeno disuelto, es que da vida a toda la ecología, a todo ese ecosistema acuícola que se tiene dentro de estas fuentes hídricas. Es por ello que en base a esto se propone un sistema de control. Pero este sistema de control tuvieron un conjunto de anomalías en el sentido de la adquisición de estos materiales. Lo que es el sensor de oxígeno disuelto, pues se nos hizo imposible de adquirir. Además de ello, el fabricante no nos da todo ese conjunto de características técnicas de funcionamiento. Entonces, se planteó este diagrama en bloque, un control en lazo cerrado. Entonces, luego aquí en este control, esta es una propuesta. Se propone, primero se debe evaluar la factibilidad de los sensores. Se seleccionan todo el conjunto de componentes. Se implementa el proyecto y se evalúa. Cabe resaltar que es muy difícil hacer el modelamiento de este sistema, porque requiere de un conjunto de conocimientos matemáticos bastante tediosos, y que es más viable medir la variable y en base a ella proponer el sistema de control.
Se seleccionan los componentes electrónicos, se propone el sistema, se toman todos estos datos y se hace el proceso de identificación de la planta. ¿Cómo se hace? Utilizando técnicas matemáticas, herramientas de software bastante conocidas, Python, MATLAB, etc. Todo este conjunto se tiene que tener en cuenta en el momento de esta implementación. Se valida en funcionamiento, se realizan los ajustes finos, se puede modificar de manera manual muy mínima esta variable. ¿Por qué el sistema de control en el proceso de oxígeno? Porque el oxígeno se ve afectado por muchos factores ambientales, como lo es la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, disminuye el oxígeno. La localización de nuestra región es una región que el clima es bastante elevado, está en el orden de los 30 a 38 grados centígrados. Entonces, la especie se adapta a este tipo de climas, pero no es la idea. La idea es que dentro de los umbrales esté para que las especies se críen de manera excelente. Entonces, todo este conjunto del oxígeno, además la luz que incide, también afecta el oxígeno disuelto. Todo esto es afectado. Entonces, aquí estas son las características. Tenemos la tabulación de los datos, todo lo que se encontró, la gama de los dispositivos, si cuentan con dispositivos. La mayoría determinó que los dispositivos con que cuentan son dispositivos de gama baja y media, por eso se adecua a la tecnología SM. Entonces, aquí está todo el conjunto del proceso de diseño y construcción. Entonces, se utilizó el primer sistema que tiene las boyas, no funcionó. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta un principio fundamental para que las cosas floten. Entonces se utilizó la técnica que tienen los campesinos en las jaulas que ellos desarrollan para el cultivo de peces. Esa técnica fue satisfactoria. El prototipo, pues se desplazaba de diferentes lugares a otros de acuerdo al sentido del viento. Entonces todo ese proceso fue muy importante. Aquí está el proceso de encapsulamiento de las etapas. Estas etapas, pues se diseñó una caja completamente hermética en donde soportara condiciones ambientales. Luego aquí, digamos, estos son los resultados parciales, resultados hechos en casa, la calibración de los sensores. Aquí en esta parte tenemos todo el conjunto de datos almacenados. Y acá tenemos la información que nos llega al teléfono móvil. Luego se valida el sistema, aquí se valida el sistema, este es el afluente hídrico. Aquí está, digamos que navegando en todo el reservorio, el sistema, y aquí encontramos, nos adecuamos a esta variable registrada básica. Entonces, se establece que el pH para el cultivo de peces está entre 6.5 y 8.5. Los niveles de turbidez se pueden ajustar y pues la temperatura oscilando en 32 grados centígrados. Y aquí el conjunto de las alertas que genera. Modificamos las alertas por la temperatura como para hacer un ensayo al respecto. Y podemos ver el comportamiento del oxígeno disuelto. Como les decía, se tomaron 5 días de estudio, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Este fue el oxígeno. El oxígeno tiene unidades de medida con oxígeno disuelto en partes por millón, el porcentaje de saturación y cómo varía esto de acuerdo a la temperatura. Este fue el comportamiento del oxígeno el día 7 de diciembre, acá fue el día 8 de diciembre, cómo la temperatura en diferentes periodos del día incrementa o disminuye. Se tomaron lapsos de tiempo en donde se veía donde se ve de que esta variable se puede afectar. Entonces aquí tomamos de 2 de la tarde a 5 de la tarde y miramos el comportamiento. Luego de 11 a 1 de la tarde y miramos este comportamiento. Luego ese registro de variable de todos los días que se desarrollaron, se planteó este promedio. Cada 10 minutos hacíamos una medición con un dispositivo portátil que tiene la población. Este fue el comportamiento y la idea que en base a este comportamiento se propusiera el sistema de control, pero teníamos que hacer el modelamiento y teníamos que relacionar las variables con el funcionamiento del motor del actuador. Pues en base a todo este proceso, se tienen estas conclusiones. Utilizando todo este conjunto de técnicas estadísticas, se logró recolectar la información importante, adecuando toda la necesidad del entorno. Cabe mencionar
que todos los campesinos tienen un grado de dificultad de lectura. Entonces, la encuesta se le realizó a solamente esos campesinos que leían. A las otras se les hacía las preguntas, se les explicaba de manera pedagógica lo que querían que nos respondiera y en base a todo ese conocimiento que ellos innato que ellos adquirieron, nos respondían. Entonces, se logró desarrollar el sistema. Ese sistema tiene un conjunto de subsistemas, captan la información, el potencial hídrico, todos los grados de suciedad de los reservorios, en fin, todo el conjunto de propósitos que se quería se conllevaron. Y el que no, que fue el oxígeno disuelto, se dio una solución de momento que está presto a modificaciones, está presto a mejoras. Pues todo esto, los datos se almacenaron, se encontraron resultados muy buenos y el impacto. Este proyecto ha generado ha dado un impacto grandiosísimo. Me han llamado múltiples asociaciones. Mario, me gusta este proyecto, necesitamos realizarlo. Hoy estuve participando en una reunión directamente desde Bogotá con múltiples asociaciones en el corregimiento de Morroa. Se le planteó la alternativa del proyecto, un impacto impresionante. Necesitamos, nos dicen, necesitamos ese tipo de tecnologías. ¿Por qué? Porque ahora todo está a la vanguardia de la tecnología. Los miembros de la comunidad generaron múltiples expectativas. Nos dijeron que vienen otros proyectos,